Irme hacia adelante, porque a este pueblo nadie lo va a detener. Seguiremos de triunfo en triunfo hasta la venida del Señor. Que la paz de Dios quede en vuestros corazones. Los cristianos cantan dulcemente. La paz de Dios y la gracia abundante de Jesucristo permanezca con todos mis hermanos. A todos les envío un abrazo en Cristo Jesús. Y buenas noches con las personas que también se dan cita de manera virtual o que en lo sucesivo mirarán el contenido de este video. A todos les deseo que Dios les bendiga. Muy buenas noches para todos. Y asimismo, felicito, saludos a todos los que se conectan en este horario. No podré leer sus mensajes para concentrarme en el tema de hoy, 8 de marzo del 2022. Para esto, quiero compartir con ustedes el día de hoy el tema sobre el divorcio. En el pueblo de Dios no hay divorcio. Lo que Dios une, no lo debe separar el hombre. Así es que, pero yo titulé en el banner el divorcio en el pueblo de Dios. Quiero compartir brevemente este pequeño tema en el aspecto bíblico. Ya llegará su momento en otra exposición donde les enseñaré para todo el público en general. Hoy va precisamente dedicado a la Iglesia del Señor. Para los que me han preguntado qué sucede con el tema del divorcio en la Iglesia a la luz del mundo, si hay o no hay divorcio. Hoy vamos a tratar de ese tema. Y en otra exposición ya será para todo mundo, todos mis suscriptores, aunque no sean de la Iglesia, para los que quieran saber cómo o qué se necesita. Amigo, señor o señora, que no eres de la Iglesia a la luz del mundo, en este canal, en otra exposición, te enseñaré los requisitos para poder divorciarte, si así lo deseas, si no tienes otra alternativa. Entonces, hoy, 8 de marzo del 2022, quiero compartir con ustedes brevemente este tema solo en la parte bíblica. Repito, ya en la cuestión jurídica sería para otra exposición. Primero quiero que veamos el concepto sencillo de lo que es divorcio. Ahí tienen. El divorcio proviene este vocablo del latín divortium. El concepto es de divorcio, la disolución del matrimonio, mientras que en un sentido amplio se refiere al proceso que tiene como intención dar término a una unión conyugal. En el stricto sensus ¿quieres saber qué es divorcio? En el stricto sensus
solamente la disolución del matrimonio. Punto. Pero en una versión un poco más larga es el proceso que tiene como intención dar término a una unión conyugal. Así que en este concepto va a versar nuestra exposición temática de esta ocasión. Bien, voy a ocultar el significado de divorcio. Ténganlo en mente como la disolución del matrimonio. Vamos a ocultarlo de esa manera. Entonces, quiero que juntos vayamos analizándolo de una manera bíblica. Quiero que juntos lo veamos de una manera en que todo mundo podamos comprender estos conceptos. Que todo mundo veamos qué es el divorcio, la disolución matrimonial, deshacer esa unión conyugal. Hoy los juristas le llaman contrato, los legisladores le llaman contrato, los doctrinistas le llaman contrato a una unión matrimonial. Contrato como una compra y venta, una compra-venta de un carro, de un terreno, de unos zapatos, de ropa, como una compra-venta son contratos. A la unión matrimonial también le llaman contrato. Pero veamos cómo era esto antiguamente en Israel. Cuando el pueblo de Dios tenía matrimonios en el pueblo, veamos cómo era la situación. Problemas en la vida siempre han existido. Entonces, ¿cómo le hacían los hermanos valientes en la congregación de Israel, en la iglesia de Israel, allá en el desierto, después en la tierra prometida, cuando ya obtuvieron el reposo temporal? ¿Cómo le hacía el pueblo de Dios? Se unían en matrimonio. Pero, ¿qué sucedía cuando había problemas? Los problemas los llevaban al hombre que Dios había puesto en la tierra para que los asesorara, para que les diera una asesoría, una plática matrimonial y los volvía a reconciliar. Y de esa manera continuamente solucionaban sus problemas y aquella pareja, en lugar de optar por seguir cada quien su rumbo, ya sea porque le gustó otro hombre, la cónyuge mujer, o ya sea que el cónyuge hombre le gustó otra mujer, la cónyuge mujer le gustó otro hombre, o a veces del mismo sexo. Pero, por la razón que fuese, se multiplicaron los problemas en Israel. Llegaba el momento en que el profeta de Dios, Moisés, no alcanzaba a darle solución a todas las problemáticas, muchos problemas, no solo de matrimonios, había un montón de problemas, pero aún con todo y eso, desde la mañana hasta el anochecer, el varón de Dios estaba siempre dando las pláticas jurídicas, todas las asesorías. Llegó una vez su suegro, Jetro, y le sugirió, no le mandó, le sugirió a Moisés y le dijo que delegara responsabilidades para que otros hicieran ese tipo de asesorías matrimoniales, conyugales. Y efectivamente el varón de Dios tomó esa decisión, no por mandato de Jetro, sino por sí mismo. Y llegó un momento en que los ancianos del pueblo de Israel se dedicaban también a hacer
el trabajo que hacía el varón de Dios, Moisés. Bien, vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 24:1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Vean cómo era la situación en aquel tiempo. Si el que se casaba la encontraba deshonrada en la ley, Moisés tenía ese tipo de atención. Moisés validaba, el varón de Dios, Moisés, validaba esa situación. Había una ley para eso. Cualquiera que recibiera a su esposa, se casare con su esposa considerando que no estaba deshonrada, pero si el asunto fuese que estaba deshonrada, tenía la libertad, el matrimonio, había una libertad de que ese casamiento se deshiciera, se diluyera, entraba el divorcio. Recordemos, divorcio es la disolución matrimonial. Entonces Moisés escribe al marido, si alguien encontrara un detalle deshonroso, pecaminoso en la mujer, el hombre tenía que escribirle una carta de divorcio y entregársela en la mano a su mujer y despedirla de su casa. A partir de ese momento, él dejaba de tener una responsabilidad con su esposa y la esposa dejaba de tener responsabilidad con su esposo, toda vez que él estaba cumpliendo la ley, estaba cumpliendo el mandato, el cual dice, cualquiera que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Así era en la ley. Recuerden, así era en la ley, pero la ley que no fue dada a nosotros. La ley que no fue dada a ninguna otra religión, ni a ningún otro país. La ley fue dada al Estado de Israel de aquellos años antes de Cristo. Esa ley no es para nosotros, pero quiero mencionarla para que veamos que en aquellos tiempos cómo le daba solución el varón de Dios. Nada más por ello lo estoy mencionando de manera histórica. La mujer tenía la opción de casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último, o sea, otro hombre, si la aborreciere al casarse con esta mujer que ya estaba divorciada, dice, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si la hubiere muerto, o si hubiere muerto este último hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor, y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Hasta ahí. Vean, hasta ahí. ¿Por qué?
¿Por qué la ley dice que si el segundo marido que se casare con esa mujer divorciada también le encontrara algún detalle de deshonra, tenía que darle carta de divorcio? Pero aquí había un detalle. La mujer no podía regresar con el primer marido. No podía regresar con el primero con quien se divorció. Dicho de otro modo, el primer marido no tenía derecho ni libertad de volverla a tomar, aún así que no estuviera divorciada, sino que fuera viuda, que haya enviudado. Aún así, el primer marido no tendría que volverla a tomar, porque esto no es un juego. Hoy en día, entre los gentiles, podemos oír que se divorcian y después de que se divorciaron y ya cada quien anduvo con uno con otro hombre y la otra con otro hombre, el otro con otra mujer, y después de todo se vuelven otra vez a casar. Otros ni siquiera se divorcian. Otros nada más andan jugando, el hombre anda jugando con otra mujercilla, la mujercilla anda jugando con otro hombre y ahí están, como que se divorcian, como que no se divorcian. En el mundo eso se escucha. Nada más andan jugando. En la ley este tipo de cosas no pasaban. En la ley del Estado de Israel, en el pueblo de Dios, esto no sucedía. Esto no pasaba, la ley era clara y cualquiera que pisara la ley tenía que ser cortado de Israel, tenía que morir a pedradas. Así que esta era la ley de Dios en boca de su profeta. Así que quedó escrito, no la podía volver a tomar la primera persona. Muy bien. Hay otro texto que quiero mencionar. Bueno, ya he leído también el 24:3. Vámonos rápido porque hoy voy a tardar un poco menos. Vámonos rápido al Nuevo Testamento, que así le llaman a lo que está escrito por los apóstoles. En el capítulo de Mateo, permítanme, es Mateo 19:7. Mateo 19:7. Vamos a leerlo desde más antes. Dice el verso Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos. Estos, como siempre, donde quiera andan metiendo la nariz, buscando de qué forma van a encontrar y sorprender a un siervo de Dios, a un enviado, a un apóstol. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Estos sí eran mañosos. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Qué mañosos son, vean, por cualquier causa, que si la mujer ya engordó, que si la mujer ya enflacó, que si la mujer ya se le ven rasgos faciales, que si la mujer ya tiene más detalles, que si enfermó, que si se desgastó por los hijos que tuvo, que si se desgastó por alguna enfermedad. Vean qué mañosos eran estos perversos. Querían sorprender al maestro, pero vean, no sabían que el maestro iba a miles de millas o kilómetros que ellos. Mientras ellos venían, el Señor ya había ido, regresado y había vivido muchos años de experiencia, de sabiduría. Estos miserables le dicen, maestro, es lícito
repudiar a su mujer por cualquier causa, qué mañosos. ¿Cómo que repudiarla por cualquier causa? En el pueblo de Israel no se repudiaba por cualquier causa. Era de que si el marido, aquel joven virgen que se casó con una hermana virgen en el pueblo de Israel, o que él consideró que era virgen, y resulta que a lo último traía ese defecto indecente de que ya no era virgen, de que era ya indecente, entonces eso no era cualquier causa. Eso era el no guardarse virgen hasta el altar. Eso era un grave pecado, puesto que el mandamiento decía, no fornicarás. Fornicar viene del griego pornei, derramar semen, derramar flujo, sea masculino o sea femenino. Pornei, del griego pornei. Entonces, tenían que llegar vírgenes ambos, no nada más la mujer, también el hombre. No tenían que haber fornicado contra su propio cuerpo, es decir, masturbado. No se tenía que haber masturbado, no tenían que haber llegado de manera indecente los dos. Porque dice el apóstol a los hebreos, honroso es el lecho sin mancilla. Honrosa es la cama sin mancilla. Cuando llega aquel matrimonio y ambos llegan de una manera decente, se guardaron todo el tiempo, nunca derramaron el flujo masculino o femenino, se guardaron hasta lo último. Entonces Moisés no dijo que por cualquier causa, nada más porque ya no me gusta cómo ya se le cayó el pelo, ya tiene rasgos en su cara, o ya engordó, ya se ve flácida, o ya se ve muy delgada. No, eso lo busca el carnal. Los fariseos carnales y perversos querían agarrar sorprendido, distraído al maestro, pero no, de ninguna manera. Los siervos de Dios son muy sabios porque los dirige el Espíritu de Dios. Entonces ellos le dicen, maestro, es lícito dejar a la esposa, a la mujer de uno es lícito dejarla por cualquier cosa, repudiarla, rechazarla, decirle, ¿sabes qué? Ya no te quiero. ¿Sabes qué? Ya no hacemos vida. ¿Sabes qué? Somos incompatibles. Tú tienes unas ideas, yo tengo otras. ¿Sabes qué? Mejor cada quien para su casa. Vete con tus papás, yo me voy con los míos, o simplemente haz lo que quieras. Eso es perversidad. Es lícito dejar a la mujer por cualquier cosa, por cualquier causa, no por la causa de fornicación. No, ellos decían por cualquier causa. ¿Qué les hubiera parecido que también si hubieran venido unas mujeres fariseas y le hubieran dicho a Jesús, maestro, es lícito repudiar al marido por cualquier causa, solo porque ya se empanzonó, ya se engordó, ya se enflacó, ya se le ven los rasgos, las canas, qué sé yo, cualquier pregunta que hubieran hecho mujeres farisaicas, ¿qué les hubiera parecido a los hombres fariseos? No les hubiera parecido, ¿verdad? Pero en fin, siendo neutrales, el Señor Jesús juzgó justo juicio. Entonces, dice el verso 4, Mateo 19:4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, para la gloria del Señor. El Señor Jesús se las pone fácil,
Mientras que aquellos se fueron a la ley de Moisés, 1400 años antes de Cristo, Cristo se va mucho tiempo más antes. Cristo se va 5000 años más antes o 4000 años más antes, desde cuando Dios hizo la creación. Mientras que aquel se va 1400 años antes, o sea, cuando vivía Moisés, después de que había muerto Job, el profeta, el Señor Jesús se va al principio. Y le dijo el Señor con mucha sabiduría: ¿no habéis visto que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? No existía ese desorden que hoy existe de que, ya, ahora ya se pueden casar mujer con mujer, hombre con hombre. No, dice el Señor Jesús, no. Al principio no era así. Al principio Dios le hizo una mujer al hombre. No le hizo otro hombre para que se casen. Le hizo una mujer. Veamos la sagrada enseñanza del Señor Jesucristo. Varón y hembra los hizo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Para qué hizo Dios a la mujer? Para que se una el hombre con la mujer o para que se unan mutuamente y procreen familia. De hecho, en el Código Civil anteriormente y todavía en algunas entidades federativas de la República Mexicana todavía mantiene este perfil de que el propósito es de que se una el hombre con una mujer para formar una familia. No dice un hombre con hombre, mujer con mujer, no. Dios no le hizo otro hombre para que se casara Adán, sino le hizo otra mujer. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios Todopoderoso, consagró en la unión de una pareja, allí consagró la unidad. Ahí consagró en el vínculo matrimonial de una mujer con un hombre o un hombre con una mujer. Desde el principio, Dios puso orden. No hizo a otro hombre para que se uniera Adán. No hizo a otra mujer para que se uniera Eva. No. Desde el principio Dios. Por eso hizo que el hombre debe dejar a su padre y a su madre. Ahí está la enseñanza. El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que los matrimonios no fueron hechos, así como la primera pareja, la unión conyugal, la primera unión conyugal que hubo en la creación, no fue con el objeto para separarse, no fue para diluir el vínculo matrimonial, no. Dios los hizo para juntarse para siempre. Ese fue el objeto medular, el objeto crucial. Ese fue el objeto de crear dos sexos, el masculino y el femenino, y unirlos para hacerlos una sola carne. El separarlos los convierte en dos carnes. El permanecer unidos los convierte en una sola carne. Ese fue el objeto, esa fue la finalidad del Dios Todopoderoso desde el principio. Así es que no les salió la respuesta que querían agarrar, que esperaban de Jesús, de una distracción, no la lograron escuchar. Fueron inmediatamente sorprendidos por el Señor Jesús. Dice el 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne.
Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios juntó al hombre con Eva. Dios juntó esa pareja y nadie los separó. Porque lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo debe separar nadie. Estamos hablando de las uniones conyugales, matrimoniales, en el pueblo de Dios, no de las religiones. Allá las religiones, testigos de Jehová, Pentecostés, apóstatas, católicos, mormones, presbiterianos, adventistas, bautistas, ortodoxos, budistas, islamistas, toda esa gama de religiones, ellos pueden hacer lo que sea, pueden casarse las veces que quieran, pueden unirse con homosexuales, con lesbianas, pueden hacer lo que quieran. La ley no fue para ellos. La ley que Dios dio a Moisés no fue para ellos. La ley que Dios dio mediante Moisés fue para el Estado de Israel. Ni siquiera fue para nosotros. Ahora el Señor Jesús. El Señor Jesús le dice a estas personas que querían sorprenderlo, les dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dice el 7, le dijeron, entonces, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? O sea que ellos ya venían con ya eran mañosos, ya venían con una maña, ya sabían, si nos dice esto, le vamos a decir esto. Si nos dice lo otro, le vamos a responder con esto otro. Nada más agarraban la escritura, la historia bíblica, para defender sus intereses personales y bastardos. Rapidito sacaron las uñas y dijeron, ¿y por qué entonces, maestro? Si tú no estás aceptando que por cualquier causa, entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? ¿Por qué Moisés los separó? ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla, rechazarla a la mujer y expulsarla, despedirla de la casa? Y ahí va la sabia respuesta en el 8. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Bendito sea el Señor por tan sabia enseñanza del Señor Jesús. Le dice el Señor, sí, hombres carnales, hombres perversos, sí es cierto, Moisés les dio carta de divorcio y les dio permiso de repudiar a su mujer, pero lo hizo por la dureza de su corazón. Por eso, porque allí estaban friegue y friegue y friegue. No, pues es que a mí, mira, me la dieron, yo creí que era virgen y miren, es una mujer indecente, ya no quiero vivir con ella. Desde la mañana hasta la noche Moisés estaba aconsejando matrimonios de esa naturaleza. Claro, habían diferentes problemas, pero hablando del que nos corresponde ahora, estaba atendiendo. Ya me imagino Moisés cuántas veces quiso conveniar, quiso conciliar la situación, cuántas veces estuvo arbitrando para que no se separaran, pero allí estaba el hombre duro y duro y duro y friegue y friegue y friegue. Finalmente Moisés le decía, últimamente, háganlo, dale su carta de divorcio ya, si eres feliz, dale su carta de divorcio, ya repúdiala y que se case con otro si ella quiere. Ya no tendrás ninguna autoridad sobre ella. Una vez ya dándole carta, ni la voltees a mirar. Ya,
Ella queda libre de ti y puede casarse con el hombre que ella quiera. ¿Qué es eso? Dureza del corazón del hombre. O sea que si el hombre haya dicho, está bien, varón de Dios, usted es el que nos aconseja, si usted pues nos orienta que la perdonemos o la perdone yo, pues yo la perdono. No, se levantó contra la autoridad de un hombre de Dios y decía, no, yo no la quiero. Entonces el varón de Dios no le quedó otra más que decir, bueno, pues, de modos, repúdiala pues, ya, dale su carta de divorcio. Y aquel pues feliz mientras iba a probar una nueva mujer, iba a tener nuevas experiencias con otra mujer. Así es el perverso que le gusta andar jugando en este sentido. Por la dureza de su corazón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vean, otra vez. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vean cómo Jesús empieza a acomodar las cosas, no con la iglesia del Señor, sino con ese tipo de personas que lo estaban cuestionando. Y Él les dice, yo mismo les digo, si alguien repudia a su mujer y no es por fornicación, no es porque llegó al altar con ustedes y la recibieron ya desvirginada, deshonrada, si no es por eso, si es nada más por cualquier otra cosa, porque piensan diferente, porque ya no se gustan, porque no saben sobrellevarse y ya tienen choques de sentimientos uno con otro, con el cónyuge masculino contra el cónyuge femenino y viceversa, porque a lo mejor el cónyuge masculino vio a otra mujer más bonita, más joven, con mejor complexión según su vista vanidosa carnal. La mujer a lo mejor ya le echó el ojo a otro hombre que probablemente viva en mejores condiciones financieras. La mujer vio a lo mejor otra oportunidad y a lo mejor considera que cometió el error de su vida el haberse casado con ese hombre o con esa mujer, dependiendo el caso de dónde estemos refiriéndonos. Podría ser. O a lo mejor la mujer ya se metió con otro hombre, ya probó a otra persona y por eso es que ya empieza a portarse mal. Lo mismo el hombre, a lo mejor ya probó otro lado y ahora ya nada más está buscando un pretexto para deshacerse de su cónyuge. Podría ser, pero eso no es por causa de fornicación. Y le dice el Señor, si tú dejas a tu mujer, entonces, y no es por fornicación, tú y te casas tú con otra o te metes con otra mujer, olvídate, estás adulterando. Y vas a causar que esa mujer que tú repudiaste, vas a hacer que esa mujer cuando se llegue a juntar con otro hombre, esa mujer va a adulterar. Qué grave es esto. Hay que leerlo otra vez. Mateo 19:9. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera.
¿Qué significaba si las personas querían guardar la ley de Moisés en aquel tiempo? No, pues aguantarse, no, no meterse con nadie porque iban a adulterar tanto él como ella. Por lo tanto, tenían que trabajar psicológicamente de manera que pudieran llegar a un buen convenio, podrían hacer consensos, consensuar, mediar las cosas, negociar, de manera que no optar por el camino fácil del divorcio. No, porque sería como un gancho al hígado. Cualquiera que deja a su mujer ya no se puede casar. Si se casa, adultera y causa que la mujer que repudió tampoco se pueda casar. Y si se casa ella, adultera. La otra sería que ambos se queden solteros para siempre. Total, si ya no se necesitan como hombre, como pareja, si ya no se necesitan para intimar, bueno, pues qué más da quedarse sin casarse para siempre. Cuando les pinta este cuadro, esta escena, el Señor Jesús, vean qué respondieron. Le dijeron los fariseos. Cuando oyeron esto, los discípulos de él, que estaban ahí también oyendo, cuando oyeron cómo Jesús exhortaba a los fariseos, los discípulos les cayó también esa palabra, la entendieron y en el verso 10 los discípulos dijeron, si es así la condición del hombre con su mujer, pues no conviene entonces casarse. No, pues así no, la cosa está difícil. Cualquiera anda buscando la forma ya de casarse, ya tiene sus 18 años, ya quiere casarse inmediatamente. Y otros que no saben llevar su matrimonio en santa paz, ya quieren salirse del matrimonio, ya quieren romper el matrimonio. Unos ya quieren llegar y armar matrimonio, otros ya quieren despegarse y divorciarse. Pero cuando los discípulos, los seguidores de Jesús, les cae, como decimos, el 20, cuando escuchan esas palabras del Señor Jesús, que está ilustrando a los fariseos, empezaron a decir, uff, como hacen los españoles, uff, si esa es la condición del hombre, no, véanlo. Le dijeron sus discípulos, si esa es la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse, ¿no? ¿Para qué? Mejor me quedo así. Por eso el apóstol Pablo decía, bueno, es que mejor la mujer se quedara virgen y nunca se casara. Bueno, es que el hombre se quedara virgen, como el apóstol Pablo, y nunca se casara. Pero a cada quien Dios le dio un don diferente. Uno les dio don de continencia, o sea, se pueden contener, no sienten la necesidad de tener sexo con el sexo opuesto. Unos tienen ese don de continencia, otros tienen el don de la incontinencia y pueden procrear hijos. Es una bendición también procrear hijos propios y criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero vean la grande explicación que da el Señor, al grado que sus propios discípulos toman esa palabra y dicen, híjole, bueno, si esa es la condición del hombre, de que ya jamás se va a poder separar de su mujer, o la mujer jamás se va a poder separar del marido, híjole, entonces, no, mejor conviene quedarse así como está uno solterito o solterita, mejor conviene
no conviene casarse. Dice el 11. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino a aquellos a quienes es dado. Bendito sea el nombre del Señor. A ti, hermano, y a ti, hermana, si tú puedes quedarte sin casar porque no sientes el deseo sexual de intimar, quédate así. No pecas, hermano y hermana. Pero tú, hermano y hermana, que no tienes ese don de contenerte, entonces cásate. Así de sencillo. No a todos les está permitido de esta manera. Mateo 5:31. Acompáñenme a leer. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Aquí ya está más complicada la cosa, porque no solamente si tu hermano repudias a tu esposa, haces que ella, si se va a volver a juntar, lo más probable es que se vaya a volver a juntar con otro hombre, juntar o casar, como sea. Si tú la repudias por la dureza de tu corazón, vas a hacer que la hermana adultere con otra persona. Y aquella persona va a adulterar con esa hermana que tenías por esposa y la repudiaste. Entonces, dijo el Señor, en la ley dice así, mi Padre dio esta ley. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, ahora ya no lo que dijo su padre, ahora lo que él dice, porque aquella ley que de su padre dio fue exclusivamente para el Estado de Israel, mientras la ley que era una tutora llevaba en sus brazos al bebé pueblo de Dios, Israel, lo llevaba hasta que lo cuidó hasta que llegara el Mesías. Pero una vez llegando el Mesías, la ley le entrega al pueblo de Dios, a Israel, se lo entrega al Mesías. Entonces, así quedó escrito. Pero yo les digo, dice el Señor, la ley dirá una cosa, pero yo les digo, cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vámonos rápido en Marcos 10:4. Ahí está, Marcos 10:4. Ellos dijeron, vamos a leer desde el 10:2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él les respondió y le dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón les escribió este mandamiento. Vean, era un mandamiento de la ley. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Entonces volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Vean, ahora ya no son los fariseos, ahora es los discípulos. Y les dijo, volvieron a preguntarle lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Sea la lectura para la gloria de Cristo Jesús. Bien. Ahora sí. Vamos entonces a ir avanzando. Entonces, en el pueblo de Dios no hay divorcio, porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. El testigo de Jehová puede divorciarse las veces que él quiera. Las veces que él quiera puede divorciarse, porque no los une Dios. Los creyentes católicos pueden divorciarse las veces que se les dé la gana, las veces que ellos quieran, pueden divorciarse, porque no los unió Dios. Pero el pueblo de Dios es diferente. En el pueblo de Dios siempre el ministro deberá tratar si los miembros, si los cónyuges problemas hay en todos los matrimonios de hermanos y de ajenos a la iglesia, a la luz del mundo. Pero si los hermanos no son capaces de poder llevar y solucionar sus problemas, para eso tienen un pastor al cual deben de sujetarse. Y entonces, el pastor tiene la comisión, la consigna, la instrucción de un apóstol vivo para que siempre esté conciliando, esté buscando la forma de mediar para que ese matrimonio busque la mejor solución, agote el diálogo, el cual es una buena herramienta, agote los mecanismos necesarios para poder avenirse las dos partes. Avenirse es llegar a un acuerdo. Para que avengan las dos partes, el cónyuge masculino con el femenino. El ministro tiene que buscar una y mil maneras de buscar la forma en que el matrimonio persevere. Por eso son pastores. Por eso tienen un alto grado de consagración, de espiritualidad. Porque el hermano que está unido con la autoridad de Dios, con la autoridad apostólica. Por lo tanto, esas uniones no tienen que separarlas el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. No lo separe y no lo debe ni lo puede separar. Así como Dios hizo una obra perfecta en nosotros, en el pueblo de Dios, nadie puede separarnos del apóstol de Jesucristo. También en el divorcio. Lo que Dios unió en su pueblo, no lo puede separar el hombre. ¿Lo puede unir? Sí. Separar, no. Pero ¿cómo es que se oye que ha habido divorcios, separaciones? Porque no podemos tapar el sol con un dedo. Sí, pero ahí no es el ministro quien es el autor de la dilución del divorcio. No es el ministro el autor, el causante de esa división, de esa disolución matrimonial. No. La dureza del corazón del hermano. O, si es caso contrario, por la dureza del corazón de la hermana. Porque se van a encontrar, alguien de los dos va a ser necio, o los dos al mismo tiempo. No siempre es así los dos, a veces nada más es uno. Pero puede darse la situación.
Entonces, si la hermana ya se empecinó, ya vio otra oportunidad con otra persona y ella ya está bien terca de que va a dejar al marido, que porque el marido ya está enfermo, que porque el marido ya está gordo, eso casi no se da en la iglesia. Pero si así se diera, la mujer, si deja al marido, esa mujer, esa hermana, al casarse con otro hombre, adultera. Adultera. Y aquel hombre que se case con ella, también adultera. Para siempre. Toda la vida van a vivir en adulterio. Y al revés, si el hermano se pone terco, necio, y aunque el ministro sea pastor, diácono, obrero encargado, misionero, aunque el ministro luche por salvar aquella unión matrimonial o conyugal, aunque el ministro luche y el hermano se pone y se monta, como decimos en el rancho, se monta en su macho, y él dice, es que yo no quiero vivir con ella, y porque ya le echó el ojo a otra persona, las veces que ese hermano se una con aquella mujer o aquella persona, cada vez que se una, siempre va a estar adulterando. Y la mujer que se case con él, siempre va a estar adulterando por la dureza de su corazón. Veamos cómo lo manifestó el apóstol Pablo con su iglesia administrada. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, desde el verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, bueno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Vean, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿De dónde toma el apóstol de Dios que dice, no mando yo, sino el Señor? Ah, habla del Señor Dios. Eso que está escrito allá en el Génesis al principio. Cuando Dios hizo al hombre, Génesis 1:26, Dios hizo al hombre y luego después hizo a la mujer. Mandó el Señor que los dos se juntaran y que procrearan familia y llenaran la tierra y la sojuzgaran y absorbieran, se sirvieran del usufructo de la tierra, de los beneficios, disfrutaran, obtuvieran el goce y disfrute del usufructo desde el principio. El apóstol de Dios se va con aquella doctrina revelada, se va hasta el principio. Hasta el principio, dice el apóstol, no mando yo, sino el Señor Dios, que la mujer no se separe del marido. O sea, cuando oigan que una hermana dice, no, es que este hombre piensa diferente, este hombre me regaña, este hombre, estamos inmediatamente frente a un asunto. Por eso hay psicólogos y el asunto está muy difícil. Por eso hay que ver, hay que analizar, cada caso es especial. Nosotros siempre en los tribunales buscamos la manera, antes de todo, buscamos la manera de que no se separe ese matrimonio, de que vivan juntos. Siempre, 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 en el Código Civil, tanto federal como local de cualquier estado de la República Mexicana, buscarán los mecanismos para unir ese matrimonio o para mantenerlos unidos, porque ya están unidos. Siempre se va a buscar la forma de unirlos. Eso se hace en el mundo
con más razón en la iglesia del Señor. A nosotros no nos interesa los matrimonios del mundo, si se quieren unir, desunir, que hagan lo que quieran. Nosotros debemos de ver por los domésticos de la fe, por los nuestros, por nuestra familia. Siempre buscaremos la forma de que no se llegue al divorcio. Pero si hay algún necio que se quiere separar y quiere dejar a su marido, el dejado no tiene problema. El dejado se puede volver a casar. Pero el que se va, ese ya se va y se torna en un rebelde, en un desobediente. Para el apóstol Pablo enfrentó esta escena para sus tiempos. Que la mujer no se separe del marido. Y si la mujer se separa, quédese sin casar. Y si eso le resulta difícil a una mujer quedarse sin casar, dice, reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. No nada más esto va para la mujer, también al hombre. El hombre no tiene por qué abandonar a su esposa. Que sea irresponsable es diferente. Pero eso se quita. Si escuchan la voz de su ministro o si escuchan la voz de los profesionales de la salud en la materia de la psicología, eso se quita, lo irresponsable se quita y se puede volver responsable el hermano marido o la hermana esposa. Pero habrá casos, como seguiremos leyendo, que es un poco distinto. Veamos qué dice el verso 12. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Ahora ya no es el Señor, dice, ahora es Él, con calidad de apóstol. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Para la gloria del Señor. Es muy diferente. Esto es muy diferente. Cuando vamos a la obra, a predicar de casa en casa, de pronto el matrimonio, no siempre los dos creen al mismo tiempo, no siempre los dos se bautizan al mismo tiempo, no siempre los dos ingresan a la iglesia al mismo tiempo. A veces entra primero la mujer, por lo regular, la esposa. En otras ocasiones habrá que entra primero el hombre. El hombre primero es el que cree y ya luego la mujer. En esos casos, dice el apóstol, si ya están juntos, ya están casados, ya son pareja, ya son matrimonio, y el hermano se convirtió primero y la mujer no quiere entrar a la iglesia, no hay razón para que el hermano abandone a su mujer simplemente porque cree diferente. Y al revés, decía el apóstol Pablo, de esos matrimonios que vamos y les predicamos y cree primero la esposa no puede tomar como una causante de divorcio, como una causal, el decir es que él no se quiere bautizar en la luz del mundo, por lo tanto yo lo voy a abandonar y me voy a casar con un hermano. No. Ni el nuevo hermano que se acaba de convertir a la luz del mundo, tampoco él puede decir, como mi mujer no se quiere bautizar en la luz del mundo como yo, entonces la voy a dejar y voy a casar con una hermana. Tampoco. No. No, así no son las cosas, decía el apóstol Pablo. No. Tu hermano, que ya te bautizaste en la luz del mundo, no despidas a tu mujer. Sigue siendo tu mujer. ¿Cómo sabes que por medio de tu testimonio, así como tú apenas creíste, no creías antes porque no se te había predicado o no había llegado tu tiempo? Pero sigue diciendo
el varón de Dios. Porque el marido, dice el 13, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, pues no lo abandone. Si es que así están ellos bien, no hay ningún problema. El que no crea, el que no se bautice, sea el hombre o la mujer, el que nunca se llegue a bautizar, eso no es ninguna causal para divorciarse, para romper con el matrimonio. Ni el nuevo hermano bautizado, ni la nueva hermana bautizada. Si la esposa quiere seguir viviendo con el hermano que ya recientemente se bautizó, dice el apóstol, no despida a su mujer, hermano. Si la hermana recientemente se bautizó, pero el marido no quiere bautizarse, esa no es una causal para que la hermana abandone su marido, dice el apóstol Pablo. Si ambos consienten en vivir así, así síganle. Qué hermoso está esto. Sigue diciendo el verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera, sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí está el tema. Por lo menos uno de los dos, los hijos que nazcan de ese matrimonio a partir de que uno de los dos se bautizó en la iglesia Luz del Mundo, en la única iglesia de Jesucristo, a partir de que uno de los dos se bautizó, a partir de allí, los hijos que nazcan de ese matrimonio de allí en adelante, esos hijos son santos. Pero si no se bautiza ninguno de los dos, esos hijos son inmundos, o sea, no son santos. Entonces, si uno de los dos conviene en vivir juntos, aunque no tengan la misma doctrina, porque alguien creyó antes y el otro tal vez crea después o jamás crea, no es una causal para divorciarse. Porque puede ser, dice el apóstol Pablo, que por el buen testimonio de la hermana nueva que sea recientemente bautizado o recién bautizado, puede ser que empiece a notar cambios el marido que no está bautizado. Y ese marido el día de mañana llegue a la iglesia del Señor y pueda ser santificado. Ser santificado por la mujer o por el hombre significa alcanzar misericordia. Significa tener un medio, tener un ejemplo, tener un modelo de cristiano en casa, sea el hermano recién bautizado o sea la hermana recién bautizada. La hermana va a ver que su marido empezó a cambiar de mala conducta a buena conducta. Y por esa buena conducta la señora puede decir, pues yo creo que voy a empezar a acompañar a mi esposo porque he visto que le está sirviendo desde que empezó a ir con esa religión. Yo veo que le está sirviendo. Al revés, también el hombre empieza a visitar la iglesia porque ve que la conducta de su mujer ha cambiado positivamente. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo dice que el hombre puede ser santificado en la mujer y viceversa. Sigue diciendo, pero si el incrédulo se separa, pues sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Veamos, si el incrédulo, ese riesgo existe no solamente para los matrimonios recientes, dentro del pueblo de Dios. Supongamos, la Biblia no habla de la esposa de Himeneo y Fileto. Esos dos fulanos, si no eran homosexuales, si eran unas personas normales, como en la ley se traía una línea en la ley de Israel,
Si es que ellos venían con esa línea, tenían su esposa. Pero una vez que los maridos, Himeneo y Fileto, se convierten en incrédulos, apostatan contra la fe. Es muy diferente a un matrimonio donde nada más cree el marido y la mujer es incrédula. Es muy diferente donde nada más la mujer cree al principio y el marido permanece incrédulo. Hay dos clases de incrédulos. Hay incrédulos por ignorancia y hay incrédulos por apostasía. Los incrédulos por ignorancia se toleraron por el Espíritu Santo en la administración del apóstol Pablo. Los incrédulos por ignorancia, les decía el varón de Dios, si tú ves, si tú consientes, o ella consiente vivir contigo, hermano, o tu hermana, si tu marido incrédulo por ignorancia consiente en vivir contigo, no hay problema. Tú puedes ser un medio para que él crea por primera vez. Tú puedes ser el medio para que él alcance santificación, justificación, bendición, salvación. Tú puedes ser el medio, hermana. Tú puedes ser el medio, hermano. El conducto, hermano, para que tu pareja, que es incrédulo o que es incrédula por ignorancia, el día de mañana llegue también a bautizarse como tú. Ah, pero había otro tipo de incrédulos. Por ejemplo, Himeneo y Fileto, Alejandro el Calderero, Demas, el que había desamparado al apóstol. Si esos tenían sus mujeres, esos apóstatas, esos incrédulos por apostasía, cuando ya son apóstatas, se enloquecen, cambian de sexo, así como lo hemos visto así como lo hizo Héctor Vera. Héctor Vera dejó a su mujer por casarse con un hombre. Si bien es cierto que los derechos humanos le permiten eso, no así las leyes divinas. Por lo tanto, si él dejó a su mujer no tenía por qué seguir viviendo con él. ¿Por qué? Porque ese se hizo incrédulo y empezó a darle una vida diferente. El incrédulo cambia la verdad por mentira. Su conciencia la cambia y se entenebrece. El incrédulo, una vez que abandona la fe de Dios, puede llegar a matar a su pareja, puede llegar a cometer feminicidio o hasta parricidio, homicidio, o puede hasta suicidarse, o puede causar daño a sus hijos. Entonces, dice el Espíritu Santo a través del apóstol, si el incrédulo, el verso 15, 7:15, si el incrédulo se separa, pues que se separe. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a esclavitud en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En el pueblo de Dios, cuando Dios nos llama para tener paz. En el mundo no se tiene paz. En el mundo no hay paz. Sí hay una paz temporal, ficticia, así como ahora que está lo de la guerra y que de pronto puede salir algún país héroe y decir algún gobernante, yo quiero luchar en favor de la paz. Y van a estar todos luchando y que dizque por la paz. Y dijo el apóstol Pablo, cuando llegará el día en que habrá rumores de guerras sobre guerras, nación contra nación, ciudad contra ciudad, reino contra reino, y que cuando todo el mundo diga, ahora sí ya, vencimos en esta guerra, primera guerra mundial, segunda guerra mundial, tercera guerra mundial de la cual nos aproximamos, y si alguien dice, ahora sí ya hay paz, dijo el apóstol Pablo, cuando todo mundo esté presumiendo de paz, aparecerá el príncipe de los pastores
Cuando todos digan paz y seguridad, en aquel día aparecerá el Señor en las nubes. La verdadera paz la da Cristo en su pueblo. Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. En el mundo no hay paz, la verdadera paz está en la iglesia. Si el hermano tiene a su mujer que no se ha convertido a la iglesia y ella es incrédula y solamente él apenas se bautizó, no la debe de despedir porque es incrédula por ignorancia. Puede ser que explicándole con mucha paciencia, ella se acerque y se bautice. A paz nos llamó el Señor, pero el problema es que ya estando en la iglesia los dos creyentes, crédulos, ya, los dos ya creímos, pero si en el ínter, durante la militancia eclesiástica, alguien de los dos enloquece y empieza a maltratar a su esposa, supongamos que el hombre empieza a maltratar a su esposa, ya no cree en Dios, ya no cree en Cristo, ya no cree en la elección apostólica, ya no hay forma de que se sujete ya para él el freno que era la palabra de Dios, para él ya no es un freno, así como el Sharim. Dice, yo puedo emborracharme, yo puedo tomarme y salud, y que diga, nadie me puede cuestionar, yo ya no creo en su Dios. Lo mismo el otro, el Sosa. Lo mismo ese fulano. Empiezan a emborracharse, a meterse, a compartir la misma mujer entre ellos o acostarse con varón. Todo lo que hacen dicen que ya son libres, ya nadie les puede decir nada. Así queda una mente loca, una mente de apóstata. Cuando eso resulta, es un peligro. Entonces dice el apóstol Pablo, si el hermano, el marido, ese incrédulo ya se volvió, ya apostató, es peligroso. No le digáis bienvenido, dice el apóstol Juan, a ese incrédulo, a ese apóstata, no le digas bienvenido en casa. Si se quiere largar, a eso se refiere. Si se quiere separar ese marido golpeador, torturador, engañador, adúltero, fornicario, ratero, difamador, si ese se quiere largar y te quiere dejar a ti, hermana, déjalo que se largue. A eso se refiere el apóstol Pablo. Si ese apóstata se quiere separar, que se largue, que se vaya. Tu hermana, no estás obligada a vivir en la luz del mundo bajo esclavitud. No tienes por qué soportar a un marido de ese tipo. Está justificado. La misma ley del hombre en el Código Civil también justifica que no tenemos por qué estar sufriendo vejaciones, torturas, sufrimiento. Y al revés también lo mencionó el apóstol de Dios. Si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana, porque también va para la hermana. Si la hermana tiene un marido así, no está obligada a seguir viviendo y a rogarle a que el marido no se vaya, que se vaya, porque para él ya no hay doctrina, porque para él ya no hay unión de Dios, porque para él la autoridad del apóstol de Dios ya no tiene ninguna importancia, aunque en algún momento los casó un diácono, un pastor con la autoridad de Dios y quedó unido, para él ya no hay respeto. Y si para él no hay respeto para ese apóstata, hermana, no tienes por qué retenerlo. Si se va a largar, que se largue. Tú quedas libre, pero por el corazón de él, el apóstol de Dios dice, si se va a ir, que se vaya. Lo mismo tu hermano. Si tu mujer ya empezó a apostatar, ya no cree en Dios, ya no cree en Cristo, ya no cree en la elección del apóstol, ya no cree que la autoridad que los unió en otro tiempo, ya no cree que es de Dios, entonces
déjala que se vaya. Pero que se va a casar con otro hombre, déjala que se ensucie con otro hombre, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. El que es sucio, ensúciese más, y el que es santo, santifíquese más. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia de Jesucristo tiene una doctrina razonable. No somos robots. Dice en 16, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Para la gloria de Cristo Jesús. Veamos en el verso 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca. Si quiere casar, pues que se case. 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, hace bien. No tiene por qué presionar en decirle a su hija, hija, ya cásate. No, no, porque es dueño de su propia voluntad ese corazón, ese hermano o esa hermana. Aquí en la iglesia, la luz del mundo, impera la propia voluntad de cada quien. La mujer, dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento, pues hace mejor. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriera, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea dentro de la iglesia, con tal que sea en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en la iglesia del Señor, ¿hay divorcio? ¿Hay un ministro que se dedique a separar matrimonios? ¿Hay un ministro que sea el autor de la separación, el autor de la disolución matrimonial? No, porque lo que Dios une, no lo separe el hombre. Pero nos hemos enterado que hay matrimonios que ya no sirven como parejas porque ya el hombre se fue con otra mujer, o al revés, la mujer dejó al marido y la mujer anda con otro hombre. Pero eso no es porque el Espíritu de Dios fue el que causó esa dilución matrimonial. No, la disolución matrimonial la causó el duro de corazón, la dura de corazón. Uno de los dos fue el que causó esa disolución. Uno de los dos fue el terco, porque cuando ninguno de los dos es necio, los dos llegan a una buena conciliación, los dos negocian, los dos median, los dos se ponen de acuerdo y continúan entendiendo que solamente somos pareja, somos compañeros de la militancia, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando se llega a esta hermosa y sagrada comprensión, entonces el matrimonio jamás se diluye. Los que hemos comprendido que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, ¿qué sucede con los hermanos que su marido, la hermana que es dejada por el marido, por el duro corazón del marido, por irse con otra mujer, porque apostató de la fe, ya no cree en Dios, ya no cree en el apóstol? La hermana no tiene por qué seguir viviendo con ese hombre porque en cualquier momento puede matarla, puede causarle feminicidio o parricidio. Si fuera al revés, de la misma manera, un apóstata, un incrédulo, es capaz de cualquier cosa. Por lo tanto, el marido no tiene por qué vivir con esa mujer incrédula. Si esa mujer incrédula se quiere largar, que se largue, dijo el apóstol Pablo. Si ella
quiere separarse, que se separe, pero tú no estás obligado a vivir con un apóstata, porque son peligrosos. Ya vimos de lo que fueron capaces en el libro de los Romanos. Así lo dice el varón de Dios en el libro de los Romanos, con ese tipo de personas que se tornan peligrosas. Así lo dice en Romanos 1. En el capítulo 1 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Esas personas son peligrosas. Por lo tanto, en el pueblo de Dios, si hay hermanos solos, es porque su mujer tuvo dureza de corazón y se fue para hacer una vida distinta, separada de su respectivo marido, que en otro momento Dios los unió mediante un diácono, con la autoridad apostólica que se actualiza en la imposición de las manos de un diácono. Lo mismo si ves a algún hermano solo o que se volvió a casar, es porque su mujer fue de duro corazón y por irse con otro hombre, ahora ves que el hermano tiene otra esposa o se quedó solo. Es decisión personal. Entonces, en la iglesia de Jesucristo no existe el divorcio causado por un ministro. Los ministros están para unir. El necio está para desunirse. Así es que el ministro no te va a obligar. El ministro también respeta las leyes como asociación religiosa. El pastor, el diácono, el obrero encargado, el misionero, respeta las leyes. Así que el ministro respeta las leyes. Si el hombre se quiere actualmente, jurídicamente, si el hombre o la mujer quieren divorciarse, no necesitan que el otro adultere. Simplemente con la simple voluntad de uno de los dos que quiera divorciarse, conforme a la ley legislada en el Código Civil, se puede divorciar. Pero hoy no estoy hablando del tema jurídico, hoy estoy hablando de la cuestión bíblica. En el pueblo de Dios, entre hermanos, no existe el divorcio. En mi caso, no existe el divorcio. Dios me dio una esposa, una compañera para siempre. Esa disolución matrimonial vendría cuando uno de los dos muera o cuando los dos muramos al mismo tiempo. Pero si uno de los dos muere, hasta allí se acabó la disolución, hasta allí se acabó la unión matrimonial, porque el matrimonio es para toda la vida. Porque al principio Dios hizo a una mujer para que prevaleciera la unión para siempre. No hizo desunión. Dios hizo la unión para que el hombre deje a sus padres y la mujer deje a sus padres y se unan y den origen a una nueva familia y así sucesivamente. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, en la iglesia de Jesucristo, nunca un pastor te va a divorciar. Solamente el Caco Philip y otros más, porque les gusta la vida galante. Ellos sí, él se ha casado ha tenido como 4 o más mujeres. Los mormones han tenido más de una mujer. Ellos sí tienen, según ellos, autoridad para desunir matrimonios. Aquí no es así. Siempre los ministros en la iglesia están puestos para unir, no para desunir. Pero ya cuando ellos permiten una desunión, es porque no somos robots. Es porque los ministros no nos fuerzan a nada, no nos imponen nada. Nuestros ministros religiosos en la Iglesia La Luz del Mundo nos aconsejan, nos asesoran, pero nunca son culpables de las decisiones que nosotros tomemos de manera equivocada. Así es que el divorcio en la iglesia no existe.
Si ven a un hermano solo, es por culpa de su mujer que se quiso ir. Y si vemos a una hermana sola y persevera fielmente en la iglesia, es por culpa de su marido que se quiso ir y que no fue capaz de mantener su matrimonio. En la iglesia del Señor, dijo el varón de Dios, hay verdaderos matrimonios. Sí existe el matrimonio. Yo he visto que allá en el mundo se queja en el control, en el registro civil, se ve que cada día hay más divorcios y cada día se extinguen las uniones matrimoniales. Casi no hay casamientos ya. Pero en la iglesia del Señor tenemos un buen ejemplo. Tenemos a un apóstol de Dios, el cual nos pone un ejemplo que en cualquier etapa y condición de la vida, la mujer sigue unida al marido. En el caso del apóstol, sigue unido con su esposa, nuestra hermana Alma, y viceversa. Cristo está unido con su mujer, con su esposa alegóricamente, que es la iglesia. Entonces, en la iglesia del Señor hay matrimonio. Aquí se disfruta de la unión matrimonial. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Hasta aquí dejo este video. Les agradezco a mis hermanos que siempre apoyan de alguna manera en que Dios les permite como moderadores, otros con mensajes. Dios les pague, Dios les recompense, porque seguimos dando testimonio de la sagrada doctrina. Así es que, hermanos, Dios les pague. Me quedaré a leer sus mensajes. No los pude leer para no desconcentrarme durante la exposición. Dios les bendiga, Dios los guarde. Les suplico que se suscriban al canal, que lo compartan y que le den like si el tema les gustó, les agradó, les sirve. En otra sesión hablaré jurídicamente sobre los requisitos del divorcio y cómo lograrlo y de una manera económica. Bien, hermanos, hasta aquí dejamos esta exposición. Dios los guarde y Dios los bendiga. Irme hacia adelante, porque a este pueblo nadie lo va a detener. Seguiremos de triunfo en triunfo hasta la venida del Señor. Que la paz de Dios quede en vuestros corazones.